Pablo Alabarce, al cual nombrar todo lo que es alabarlo realmente. Licenciado en Letras, magíster en Sociología de la Cultura, doctor en Sociología, ha hecho un esfuerzo por entender este mundo tan complejo. Y ese esfuerzo lo vamos a utilizar nosotros para ver si entendemos algo más de todo lo que se ha dicho, vivido, los medios, lo que pasó en Olavarría, todo lo que volcaste en la nota de Anfibia. Gracias por la presentación, Víctor Hugo. La nota fue extensa y en un momento me encontré con los 15.000 caracteres y dije, basta, paro acá porque daba para 30 páginas. Porque lo primero que planteo es que lo que había ocurrido podía descomponerse en múltiples miradas, porque afectaba simultáneamente, decías, lo periodístico, está lo policial, está lo político, está lo sociológico, lo antropológico, lo cultural, lo estético y también lo ético. Me quejé mucho en estos 2 días de que se había hablado muy poco de música, y había 300.000 personas que fueron a escuchar un concierto de rock, fueron a escuchar música, ¿no? Y esto no es menor porque el fenómeno redondos indio tiene que ver, antes que nada, con un pacto estético. Entonces, su público escucha música. Y ahí hay mucho para escarbar. ¿Por qué se produjo ese fenómeno? ¿Por qué las letras más herméticas del rock nacional convocan multitudes y arman identidades, y además identidades transclasistas, desde jóvenes de clases medias altas y muy letradas hasta jóvenes y letrados de las clases populares? Digo, a ver, eso habría que haberlo explorado. Lo que pasa, claro, la urgencia de lo policial, es decir, 2 muertes, inmediatamente desplazó todo. Solo entre paréntesis, por favor. ¿Las letras son buenas? Las letras son muy buenas, las letras son muy buenas. Y no solamente las letras, porque esto es un viejo problema que tenemos los que trabajamos con cultura popular y en particular con la música popular. El rock no solamente son las letras. Hay también un bagaje musical muy fuerte que tiene que ver con texturas, con tímbricas, con ritmos. Bueno, el indio durante mucho tiempo tuvo un guitarrista magnífico como fue Sky Belinson, el sonido del saxo que era muy novedoso en el rock argentino, por ejemplo. Digo, hay muchísimo para explorar por ese lado, más, por ejemplo, lo que tenía que ver con la estética, la icónica, con el trabajo de Rocambole. Es decir, ahí hay un fenómeno estético fascinante y que lamentablemente la urgencia policial lo desplaza. Hay otro problema, alegabas vos recién, lo periodístico. Digo, todo esto explota a partir de un desgraciado hecho periodístico, que es anunciar 7 muertes cuando no se sabía si se había producido una sola. Y además esto nos encuentra frente a que el que titula 7 muertes es la agencia oficial que decidió no cubrir el recital por razones presupuestarias. Y ahí tenemos un problema periodístico y político. Estamos hablando de Telam. Exactamente. ¿Por qué? Porque el recital del indio, si probablemente sea el último, y se sabía que probablemente iba a ser el último, y esa es la razón además que lleva la cantidad de gente que lleva, configuraba un hecho cultural histórico en la historia de la cultura popular argentina. Entonces, sos la agencia oficial, lo cubrís. Lo cubrís porque es como si te llegara el dato de que mañana se libra la batalla de San Lorenzo nuevamente y no mandás a alguien porque no le vas a pagar los viáticos, digamos. Ahí hay un problema. Ahora, sobre ese problema el segundo, y es que no mandás corresponsal para ahorrar unos pesos y titulás 7 muertos y generás un problema enorme, digamos, en términos de... no voy a decir que Telam causa que un matrimonio salga a la ruta con su auto y se estrelle finalmente en la ruta 7 y muere la mamá de estos chicos, pero digo, a ver, hay una... Pero desata un volumen de información distorsionada. Exactamente, y eso está muy mal periodísticamente, está muy mal moralmente. Todo también queda desplazado porque entonces comienzan a aparecer las opiniones rápidas, a las que en este país estamos tan acostumbrados. Hay un primer ordenamiento que tiene que ver con una rápida y muy mala lectura política, que lo lee todo en términos de K anti-K. Y de pronto es que es todo una conspiración contra el indio porque Solari había manifestado sus simpatías kirchneristas, y frente a eso entonces aparecen inclusive algo espantoso, la celebración de la muerte del otro. Bueno, bien muertos están, después de todo eran unos negritos K. Eso es aterrador, digamos, ¿no? Esto circula por las redes sociales o las cloacas sociales, digámoslo como querramos, pero además viene hoy mismo un editorial de Ricardo Roa en Clarín, en el cual acusa
Bueno, aparece Sirven tuiteando ayer, el domingo, perdón, tuiteando, intentando ser conciliador y diciendo un multimillonario acá y un intendente de Cambiemos, y los dos son responsables, digamos. Y en realidad que fuera de Cambiemos o no fuera de Cambiemos era absolutamente prescindible. ¿Pero y qué que el puso indio... Roa hoy? ¿Eh? ¿Qué dijo Roa? Y Roa salió a pegarle a la figura del indio, acusándolo de esto, de multimillonario K que maneja mal las multitudes, digamos, ¿no? Lo cual habla mucho más de Roa que del indio Solari. Porque lo que yo decía en la nota es que meter en esto las pertenencias políticas es un error, porque si hay algo que unifica las dirigencias políticas es que no saben qué hacer con la cultura y mucho menos no saben qué hacer con las masas en los espectáculos culturales. Y esto me permite un desvío. Pocas horas antes del recital casi mueren personas en Banfield Boca, producto de que entra más gente de lo permitido en una tribuna, que esa tribuna no está bien preparada, no soporta avalanchas, hay una avalancha y hay varios heridos de consideración que podrían haber sido los muertos de la noche, digamos, ¿no? Esto es, tanto en el espectáculo cultural musical como en el espectáculo futbolístico, al día siguiente Racing Lanús también tiene incidentes, también tiene heridos, demuestra que todo el arco político no sabe qué hacer con los fenómenos de masas y con los fenómenos populares. Y entonces caerle al intendente porque Cambiemos, el intendente creo yo que es un inútil, pero no porque sea Cambiemos, sino porque es un inútil, ¿no? Y esto excede esa pertenencia. Y entonces todo eso desplaza que lo que había que explicar es ¿por qué ese público va de esa manera, se comporta de esa manera, actúa de esa manera? ¿Por qué el indio funciona como funciona para todo ese público? Que creo que ese era el nudo de lo que había que discutir, sin, por ejemplo, sin enemistad, sin opiniones que se arman a partir de las biografías, lo de Petinato anoche, por ejemplo, que en realidad decidió acordarse de cuando tomaban ginebra con el indio Solari en el bar británico en 1981, y realmente eso como pauta de análisis es bastante pobre, digamos, ¿no? Esto es, el indio es lo que es, haya o no haya tomado ginebra con Petinato en 1981. Esto es, surgieron toda una serie de opiniones fáciles, muy rápidas, que hablan de una mediocridad enorme del debate político-cultural. El análisis tenía que estar puesto en dos niveles. El análisis tenía que estar puesto en ¿y qué hacemos con estos espectáculos de masas entonces? ¿Cómo se organiza bien un espectáculo de masas? ¿Cómo es que el principio debe ser garantizar la vida, la comodidad, el confort y la seguridad de la gente que va a ese recital? Ese es el principio democrático fundamental. Entonces, la gente tiene derecho a ir masivamente a escuchar a un ídolo musical y a pasar un buen rato en función de sus propias prácticas, porque tampoco es que es antidemocrático reclamarle al público de Los Redondos que vayan a escuchar al indio Solari sentaditos como si estuvieran escuchando a la Filarmónica de New York. Me da pena interrumpir tan brillante discurso, pero los muchachos tienen sus preguntas, por lo que veo. Por favor. Yo le quería consultarle a Pablo un análisis que se hace desconociendo muchas veces cómo es la estructura de los recitales del indio o cómo era de Los Redondos. Se dice que había vendido 160.000 entradas, fueron 300.000 personas. Correcto. Lo que reclama mucha gente en televisión, muchos periodistas, es no hay que dejar entrar a esa gente porque no pagaron la entrada. Desconociendo, y esto es una opinión que compartirás o no, que podría haber enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que provocaran unos disturbios mucho más grandes de los que ocurrieron por razones personalísimas. ¿Esto es así o no? Esto es así desde Bulacio para acá. Desde Bulacio, en la organización de Los Redondos, continuada luego por el indio, decidió que la policía no hiciera la seguridad de sus espectáculos porque sabía, lo sabemos todos, la policía no previene, no anticipa, no organiza, sino que lo que hace es reprimir y provocar, especialmente en este tipo de espectáculos. Entonces, la decisión de dejar afuera a la fuerza de seguridad estatal era correcta. Respecto de la cantidad de gente, lo comentábamos en una parte, si vos sos el empresario, vos tenés la capacidad de decidir autónomamente si se le corta la entrada a todo el mundo o se deja entrar sin entradas. Es esto, en tanto y en cuanto, acá hay un vericueto menor, vos tributes al Estado los impuestos correspondientes a las entradas que vendiste, no a las entradas que cortaste, a las entradas que vendiste. Ahora bien, el punto es, en términos de organización de un espectáculo, muy sencillo. Si tu predio
¿Alcanza para 300.000 personas? No hay ningún problema en que entren 300.000 o 150. Ahora bien, si entran 300.000, estás en problemas. ¿Por qué? Porque la idea es que el predio uno organiza en función de la cantidad de personas por metro cuadrado. Entonces, si los metros cuadrados te dan, si en un estadio entran 45.000 localidades y vendiste 45.000 sos un criminal. Es así de sencillo, porque tiene que ver con el principio que decía antes, seguridad, confort de los espectadores. Pablo, y sociológicamente hablando, Sí. ¿Cómo se explica que un músico logre llevar y arrastrar a 300.000 personas a verlo? Como fenómeno es fascinante. A ver, por un lado, además sociológicamente es fantástico porque es, como dije antes, profundamente transclasista. Entonces sus públicos son quizás junto al fútbol y a veces quizás mejor que el fútbol en este sentido. Es transclasista y además es transgénero. Su público son hombres y mujeres, no en iguales proporciones, pero el público femenino también está incorporado. En términos más que sociológicos, antropológicos, y perdonen, hay una biblioteca escrita sobre esto, se ha investigado mucho a Los Redondos. Permítanme un aviso, yo soy investigador del CONICET. En el CONICET hay radicadas una buena serie de investigaciones sobre los públicos de rock, los públicos juveniles, el rock y la relación con las identidades juveniles. Esto se ha trabajado mucho. Entonces, lo que debería hacer es citar a los compañeros que han trabajado y que entonces encuentran que los jóvenes, a lo largo ya de 30 años, han construido en torno del indio una serie de significaciones fantásticas, que tienen que ver vagamente con la idea del antisistema, que tiene que ver con la idea de resistencia, de impugnación, de aquellos que están en contra de esto que vagamente se llama sistema. Nadie le pone capitalismo neoliberal, no, sistema de manera más amplia, y que han construido en torno de la música y la figura del indio este valor, este significado de manera muy potente y que no admite fisuras. Esto es cuando Roa o el que fuere dice, es un multimillonario, la respuesta es, ¿y a nosotros qué nos importa? Perdón, quiero poner entre paréntesis que alguien desde Clarín diga eso, Pablo. Después tengo que hablar de cómo siguen robando millones y millones. Son supermillonarios robando. El indio lo ganó cantando, que yo sepa, y vendiendo discos. Me parece que esto de que cada persona que piensa bien tiene que ser pobre para pensar bien, es muy triste como razonamiento. Tienen que terminar con eso. Claro, pero además, por ejemplo, otro de los datos que agiganta, entre comillas, la figura del indio entre sus seguidores, digo, yo tengo bastantes críticas que hacerle, especialmente respecto de la cuestión concreta de cómo organizás dentro del predio cuántos médicos, cuántos enfermeros, cuántas postas sanitarias, cuántos baños químicos, dónde pones las torres, dónde pones las pantallas. Digo, yo creo que eso debe ser objeto de crítica. Yo creo que fui, digo, Sí. eso está todo excelente. Adentro. Y hay otros testimonios que dicen que no alcanzaba Exactamente. el personal sanitario especialmente, porque, por ejemplo, el otro gran error no le compete a la organización, le compete a la municipalidad, que es cómo se señaliza, cómo se indica no la puerta, sino la salida, la ruta de salida. Pero vuelvo Eso a lo sí anterior. merece una crítica. Vuelvo a lo anterior. La figura del indio además tiene otro plus, y es que Los Redondos inventan la producción independiente. En relación con lo que señalaba Víctor Hugo, ¿por qué, entre comillas, la levantan en pala? Porque no firman contrato con una discográfica. Se gestionan solos, graban solos, Tuvieron distribuyen coraje. solos. Lo primero que vos haces es firmar con una discográfica, porque no tenés fe. Dame Claro. estos pesitos que por lo menos son seguros, porque yo no sé si voy a vender. Claro. Es decir, muchas veces se hace dinero justamente por el coraje personal de asumir riesgos que los otros no están dispuestos, cada cual en lo suyo. Y ellos le agregan además, en relación a la pregunta de la compañera, un elemento más, y es que perfeccionan esa imagen a partir de no dar entrevistas televisivas. No es la prensa, digo, han dado conferencias de prensa, han dado entrevistas cuando necesitan propagandizar un disco o un espectáculo, la cosa gira por la radio, las revistas, etcétera, pero identifican con mucha lucidez la televisión como el monstruo, ¿no? Entonces, jamás Los Redondos aparecieron en televisión. Y eso, antes de decir, bueno, es muy digno, no, a ver, entendamos, es un signo que para sus públicos es muy valioso. Pablo, estoy dialogando con señas con un alumno tuyo. Que está haciendo así la Leandro señal. Ramírez, claro. Cortalo, me dice, diciendo. tenemos que ir al tránsito. Entonces yo le hago señas como diciendo, vos te estás escuchando lo que